Hola, muy buenas tardes. A nombre de Librería Bonilla y de Bonilla y Artigas Editores, les agradecemos la presencia y la presentación del libro Filosofía Contemporánea, Problemas y Aplicaciones, coordinados por Patricia Díaz Herrera, Jesús Jasso Méndez. Para la editorial es un agrado presentar este libro, fue un trabajo muy ameno, muchas gracias. Y sin más preámbulos los dejo con los presentadores. Va a comenzar la doctora Patricia. Pues muchas gracias. Gracias a la editorial que nos hizo posible compartir con ustedes resultados de un proceso largo de investigación que hemos llevado a cabo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Nosotros somos profesores investigadores, algunos de ustedes ya nos conocen, otros tal vez no, en el plantel San Lorenzo Tezonco de la universidad. Y pues estamos doblemente contentos porque además de que salió el libro, salió ahora que estamos cumpliendo 25 años en la universidad. Entonces eso nos gustó, fue una bonita coincidencia. Bueno, y pues como les decía, como resultado de proyectos que hemos llevado a cabo de investigación dentro del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la UACM, es que logramos conjuntar varios artículos de profesores, investigadores de la UNAM, de la UAM, y pues obviamente también de la UACM. Y es un libro que hemos pensado que sirva de apoyo para los estudiantes, las estudiantes de licenciatura, de nuestra licenciatura en Filosofía e Historia de las Ideas, pero pues también de licenciatura en Filosofía y otras y carreras afines, y pues que también sea un apoyo que dé recursos actualizados, pues también a los profesores, a las profesoras. Y bueno, pues vamos a dividir esta presentación. El doctor Jesús Jasso va a presentar los artículos de la primera parte del libro. El libro está dividido en 3 partes, entonces él va a ocuparse de la primera parte y de una sección de la segunda parte, y después yo continúo y terminaré también con la tercera parte. Pues creo que sin más, cedo la palabra a Jesús. Muchas gracias que nos están acompañando. Muchas gracias, Pati. Bueno, pues muy buenas tardes. En primer lugar, también me sumo al agradecimiento a la librería Bonilla Artigas, que hacen posible la edición y la publicación de este libro. Por supuesto, quiero agradecer también a los autores de cada capítulo de este libro que hacen que, de hecho, sea una unidad fantástica. A mis ojos es un libro muy bonito. Entonces, mi agradecimiento para ellas y para ellos. Y, por supuesto, agradecerle a Pati Díaz porque hemos hecho un trabajo académico muy bonito durante años. Hemos hecho un equipo de investigación que, si bien parte de sus productos se relaciona con la publicación de libros o artículos, hemos tenido muchísimas salidas productivas de nuestros proyectos de investigación, como congresos, talleres, seminarios, clases abiertas, cafés filosóficos, comunidades de indagación, titulación de estudiantes, programas de servicio social. Eso suena fácil, pero en realidad en una universidad como la nuestra, a veces hay que remar contracorriente para que esto ocurra. Entonces, Pati, muchísimas gracias por ese trabajo tan consistente y que somos un muy buen equipo académicamente hablando. Entonces, te lo agradezco. ¿Ok? Bueno, entonces, pues todos venimos a escuchar de qué va este libro. Pues, como dijo la doctora Patricia Díaz, a mí me va a tocar, son 10 capítulos del libro, a mí me va a tocar presentar los primeros 5. Posteriormente, Patti va a presentar los otros 5 y después vamos a tener un momento de interacción con el público. ¿Ok? De eso va la presentación. Bueno, la primera parte del libro lleva por nombre Filosofía de la Ciencia y Lógica. Aquí participan diferentes autores de diferentes países y diferentes universidades.
En primer lugar está el trabajo de Gottfried Guillaumin, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, y este trabajo lleva por título Las teorías científicas como fases de desarrollo de procedimientos de medición científica. Desde el título ya es interesante, es un estupendo capítulo, y particularmente aquí el autor desarrolla su propuesta sobre dos cuestiones eje. La primera, ¿cuál es la naturaleza de las teorías científicas? Y la segunda, ¿cuál es la estructura de las teorías científicas? Guillaumin parte de la distinción estándar entre teorías desde el punto de vista sintáctico, esto es, teorías como un conjunto de axiomas en un lenguaje formal, básicamente de un lenguaje de primer orden, y teorías desde el punto de vista semántico, esto es, las teorías científicas consisten constructivamente en clases de modelos. A partir de esta distinción inicial, el autor señala al lector que durante las últimas décadas se han desarrollado dos áreas de estudio de corte no formalistas. En filosofía de la ciencia, las cuales se centran en el experimento y en las prácticas científicas. Estas características resultan especialmente interesantes porque en la actualidad son pocos los desarrollos que ofrecen, particularmente desde las prácticas científicas, una explicación sugestiva de las teorías en este términos. A partir de este paisaje u horizonte conceptual, Guillaumin propone una presentación esquemática sobre una perspectiva histórica genética de las teorías científicas como fases del desarrollo de la medición científica. La idea central es la siguiente. Algunas teorías científicas, sobre todo de ciencias físicas, no serían concebibles si no fuese por mediciones científicas que las formaron y al tiempo estas teorías contribuirán con operaciones para medir otras teorías científicas. Desde mi punto de vista, la perspectiva histórico-genética que desarrolla Gottfried es una clara instancia de transitividad epistémica virtuosa. Posteriormente tenemos un trabajo muy bonito de Axel Barceló Azpeitia del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Y en este trabajo, Barceló se enfrenta a un cuestionamiento para mí fascinante. La pregunta, ¿qué relación hay entre lógica y lenguaje? Si es que existe una relación en lo absoluto entre estos dos aspectos. A partir del supuesto en torno a la dificultad de explicar cómo la lógica puede tener alguna aplicación práctica, sino gracias al lenguaje, esto es, para aplicar la lógica, la forma lógica debe ser lingüística, el autor descifra una disyunción en torno a la fundamentación de la aplicabilidad. Uno, o bien existe una relación de algún tipo y bajo ciertas condiciones entre lógica y lenguaje, y dos, o bien es necesario abandonar el supuesto y dirigir la agenda hacia otra posición que funde la aplicabilidad. Para ello, Barceló explora tres posibles respuestas. La primera, el vernacularismo, que es la forma lógica que se asume como fundamentalmente lingüística. La segunda, el realismo, que es entender a la lógica como una ciencia, esto es, la ciencia de cómo se conectan las proposiciones en el mundo de la lógica. Y el tercero, o la tercera alternativa, es el multimodalismo, así como hay ciertas reglas lógicas formales para enunciados, hay reglas lógicas formales para imágenes. Este es un asunto muy interesante por la diversificación de la noción de modalidad en teorías argumentativas. Groark es uno de ellos que defienden que sí existen reglas lógicas sobre cuestiones de contenidos proposicionales que implican nuestras imágenes en la ciencia y particularmente en la matemática y en la filosofía. El autor, si bien argumenta claramente sobre cada caso con la finalidad de explorar su posible afiliación al supuesto, no ofrece una posición última que le represente. De hecho, advierte su interés fundamental, que es presentar el debate. ¿Cuál es la motivación de Barceló en este caso? Mostrarnos que bajo su pluma y comprensión no está seguro de saber cuál es la mejor respuesta o con mayor rigor
¿Cuál es la respuesta correcta de estas tres alternativas? De la relación entre lenguaje y lógica. Posteriormente tenemos un artículo muy bonito, escrito en inglés, de Michael Ladky. Él es un doctor de la Universidad de Génova, de Ginebra, Suiza, y el título llama Logic, Reasoning and Normativity, a Bridge Too Far. O sea, lógica, razonamiento y normatividad, ir demasiado lejos. Se trata de otro estupendo artículo. Como ustedes saben, actualmente existe un fuerte debate en torno a si la lógica es normativa o no lo es. Michael aborda este problema bajo marcos epistémicos y computacionales novedosos. El autor presenta distintos niveles argumentativos proclives al posible compromiso con la normatividad de la lógica. De manera interesante y sui generis, vincula el tema de la racionalidad y la normatividad. Claro, una formulación muy particular de razonamiento y racionalidad. Para Michael, a la base de la racionalidad se encuentran principios o condiciones puente que determinan un concepto singular de los límites y alcances de la normatividad. Y es curioso, al hacer evidentes que estos principios o condiciones puente se encuentran a la base de la lógica, entonces el sistema lógico no solo será racional, sino aceptablemente normativo. O en otras palabras, la lógica será normativa y aplicable porque es racional. Esto lo discute a fondo el autor. Y pues bien, otro de los aspectos importantes de este artículo es que adicionalmente Ladky aporta un análisis muy interesante del problema del ex falso sequitur quod-libet, que nosotros sabemos en lógica que se trata del principio de explosión para las lógicas de primer orden. En términos generales, podemos decir que este principio es lo que nos enseñan nuestros profesores, como si de un sistema lingüístico se logra demostrar con los mismos axiomas, los mismos términos y los mismos conceptos A y su negación, entonces estamos demostrando internamente una contradicción, haciendo que el sistema sea incorrecto. Y por lo tanto, de una contradicción se sigue cualquier cosa. Esta es la idea que está en el fondo. Entonces, por una parte, comenta cómo un error lógico o una contradicción hace que toda teoría pierda su poder formal. Y en segundo lugar, arguye sobre la aplicabilidad del principio, la imposibilidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso. ¿Por qué? Porque todo puede ser demostrable. Una consecuencia sin duda epistémicamente y lógicamente indeseable, como el autor también lo asume. Michael defenderá la importancia de ver a la lógica o no como una ciencia normativa, lo cual permite fundar sistemas lógicos formales, por una parte discriminatorios, y al tiempo se erijan como filtros de cadenas informacionales donde la aceptabilidad y la racionalidad jueguen un papel central. Posteriormente, pues bueno, me tocó hablar de un artículo de Jesús Jasso Méndez, que es de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que lleva por título Aproximación al monismo platonista y no platonista en filosofía de las matemáticas, dos casos paradigmáticos, Stewart Shapiro y Philip Kitcher. Un capítulo interesante en torno al problema de la fundamentación del conocimiento matemático. Preguntas eje. ¿Qué tipo de relación hay entre las matemáticas y el mundo que nos rodea? ¿Por qué las matemáticas funcionan tan bien para explicar objetos o hechos en principio de naturaleza no matemáticos? El propósito de Jasso es ofrecer una respuesta a estos cuestionamientos a partir del análisis de dos programas vigentes en filosofía de las matemáticas. Una versión monista platonista de orden descriptivista, desarrollada por Stewart Shapiro, y la segunda, una versión monista, no platonista y empirista constructivista, desarrollada por Philip Kitcher. Ambos casos, desde condiciones diversas, aclaran el estatus de la relación entre las matemáticas y la realidad no matemática.
al margen de una distinción entre matemáticas y ciencias empíricas. El autor pone en la mesa de discusión un marco epistemológico compartido entre las ciencias y las matemáticas, lo que se considera en la fundamentación del conocimiento matemático como un monismo matemático, identificando puntos de convergencia entre matemáticas y ciencias no matemáticas. Por ejemplo, el tipo de justificación de los enunciados matemáticos y la justificación de los enunciados de las ciencias no matemáticas, el carácter pragmático e histórico del conocimiento matemático y la aprioridad del conocimiento matemático bajo versiones renovadas. A partir de este punto, Hasso desarrolla comentarios acerca de una reconceptualización del apriorismo, uno de los rasgos más característicos que de manera estándar edifican un dualismo en matemáticas. Sin embargo, en estos casos, a partir de la reconceptualización, la agenda de investigación en torno a la fundamentación constructiva del conocimiento matemático permite demostrar una posible simetría epistémica, lógica y semántica entre enunciados con contenido de experiencia y enunciados lógicos matemáticos. Particularmente, estos 4 artículos son los que forman parte de la primera parte del libro que se llama Filosofía de la Ciencia y Lógica. Ahora, voy a hablar solamente de un artículo de la segunda parte que se llama Filosofía, Historia y Argumentación, de un profesor, un doctor que se llama Julio Horta, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que se llama Diagramas, Argumentos y Condiciones Trascendentales. Este capítulo es muy atractivo porque no es para nada estándar. Sus preguntas eje es ¿de qué trata el discurso científico? ¿Cómo se forma? ¿Cuál es el estatus de sus entidades de explicación? ¿En qué sentido puede ser un discurso científico aceptable? Y el autor, con estas preguntas eje, permite engranar aspectos analíticos de la narrativa y práctica científica de diferente calibre, de diferente naturaleza, desde posturas semióticas hasta posturas icónicas, pasando por posturas modélicas y finalmente por enfoques argumentativos. Para Horta, mostrar al lector cómo la caracterización de las funciones semióticas implicadas en un modelo científico representan tipo de entidades, en algunos casos observables y en otros casos inobservables. Resulta un aspecto de particular importancia, particularmente lo último, porque en este caso, las entidades no observables de una teoría científica, señala el autor, están presentes y pueden ser protagónicas de un discurso científico. Los inobservables tendrán el estatus de estructuras teóricas que a partir de argumentos de corte trascendental kantiano implican entidades no representacionales, al no referirse a fenómenos perceptuales. No tenemos lo que conocemos un knowledge by acquaintance de este conjunto. No hay como un conocimiento directo de este conjunto. No hay manera en que nos representemos ese tipo de objetos y fenómenos, porque la representación no es descriptiva. En todo caso, es una representación semánticamente atractiva en la teoría, pero que denota un inobservable. Entonces, de acuerdo con Horta, existen 4 razones por lo que lo anterior debe considerarse y proyectan las propiedades argumentativas, diagramáticas, lógicas y trascendentales de la propuesta. Fíjense, en primer lugar, se debe identificar en la función diagramática de un modelo científico una entidad operativa constituyente de estrategias discursivas dentro de la ciencia. En segundo lugar, habría que sopesar como un modelo científico, cómo un modelo científico funciona de acuerdo con la normatividad de la lógica abductiva para la formulación de hipótesis científicas. Esto le lleva a una consideración lógica que tiene que ver con el análisis, debe incluir una revisión del funcionamiento de los modelos científicos a la luz
primero de lógicas abductivas y posteriormente de condiciones trascendentales. Esto permite un cuarto paso, la evaluación y análisis del conjunto de resultados abductivos y trascendentales al mostrar de qué manera operan las estrategias discursivas en el terreno científico. Sin duda, este capítulo es un planteamiento atrayente, sui generis, que localiza en el centro del análisis del discurso científico y sus prácticas unidades de exploración no estándar, obteniendo como resultado una novedosa comprensión de la ciencia, de su funcionamiento y de su condición explicativa. ¿Ok? Entonces, por lo pronto, aquí me quedo y le doy la palabra a mi compañera Patricia Díaz. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Quería comentar antes de hablar de los artículos, que el libro forma parte de una colección que se llama Filosófica y ya van pues por lo menos 30 volúmenes, 30 números de esta colección. Es una colección bien interesante. Si ustedes quieren conocerla, también va a ser bien útil, yo creo. Tiene de todos los áreas de la filosofía y justamente el nuestro es el número 30. Así que bueno, y sí, fue curioso. Y quería también decirles que en parte pensamos que debíamos cubrir varias áreas de la filosofía, varias metodologías, para dar un buen panorama de, aunque no sea completo o exhaustivo, un panorama del quehacer filosófico actual, pues en nuestro medio. Y pues para que fuera de utilidad pues a los lectores, a las lectoras, ¿verdad? Que buscaran referencias actualizadas. Bueno, voy a hablar ahora del texto que se llama Relevancia de una hermenéutica analógica para la filosofía actual. Entonces, es un contraste respecto de lo que estaba presentando Jesús de la filosofía, de la lógica, de las matemáticas, de la ciencia. Voy entonces a hablar de este texto del doctor Mauricio Beuchot, quien analiza la situación crítica de la filosofía contemporánea y propone la hermenéutica analógica como una vía adecuada para superar los excesos interpretativos que caracterizan al pensamiento actual, desde su punto de vista. Su planteamiento parte del diagnóstico de una crisis filosófica marcada por el nihilismo, el relativismo y la pérdida de sentido, fenómenos que se han acentuado con la influencia de ciertas corrientes posmodernas en contextos como el latinoamericano. Beuchot sostiene que la filosofía contemporánea oscila entre dos extremos problemáticos, el univocismo y el equivocismo. Las hermenéuticas unívocas, asociadas al positivismo, cientificismo y otros racionalismos, buscan interpretaciones claras, exactas y objetivas, pero terminan empobreciendo la realidad al reducirla a esquemas rígidos. Por su parte, las hermenéuticas equívocas, propias de diversos relativismos y posmodernismos, disuelven el sentido al multiplicar indefinidamente las interpretaciones, lo cual conduce al escepticismo y al nihilismo. Ambos enfoques resultan insuficientes para comprender la complejidad de la experiencia humana. Frente a esta polarización, Beuchot propone una hermenéutica analógica, entendida como una mediación entre lo unívoco y lo equívoco. Inspirada en la tradición filosófica que va de Aristóteles a la hermenéutica contemporánea, esta propuesta busca un equilibrio proporcional que permita interpretar sin absolutizar ni relativizar en exceso. La analogía como sentido de proporción se convierte así en el modelo de la interpretación, en consonancia con la noción gadameriana de frónesis o prudencia. La hermenéutica analógica no pretende alcanzar una verdad absoluta, pero tampoco renunciar a la objetividad, sino recuperar una verdad gradual y jerarquizada, que reconozca distintos niveles de adecuación interpretativa. De este modo permite elaborar mapas o esquemas de la realidad suficientemente orientadores, aun sabiendo que son provisionales e imperfectos. Esta concepción se apoya en la idea de que el ser humano es un microcosmos capaz de acceder al conocimiento del todo a partir de lo parcial.
En conclusión, Beuchat afirma que la hermenéutica analógica es una propuesta vigente y necesaria para nuestro tiempo, pues permite salir del impasse entre positivismo y relativismo, recuperar el sentido del ser humano y devolver a la filosofía su función crítica, orientadora y humanizadora en la sociedad contemporánea. También tenemos dentro de esta parte el artículo de Carlos Vargas, Historia e historicidad de la filosofía, en donde el autor hace un recorrido a través de varias etapas de la historia de la filosofía y cómo se concibe la historia en cada una de estas etapas, qué relación guarda la filosofía con su propia historia, porque es una relación pues bastante importante, no es la misma relación que otras disciplinas tienen con su propia historia. Entonces él explora estas varias etapas, varias maneras de entender la historia de la filosofía y pues habla, por ejemplo, de autores desde Aristóteles, los medievales, la Edad Moderna, también menciona las contribuciones obviamente de Hegel, de Dilthey, y termina con Bernard Williams, quien ha sido uno de los más importantes pues, teóricos de la historiografía filosófica. Y pues él concluye su texto pues reflexionando sobre este punto de por qué la filosofía necesita su historia y reflexionar sobre su historia. A mí me parece que es muy interesante el texto también de Carlos Vargas, y pues es importante que quienes nos dedicamos a hacer, por ejemplo, historia de la filosofía, leamos este ensayo porque es una reflexión metodológica que nos hace ver cómo sería la mejor manera de explorar el pasado de nuestra propia disciplina, sin caer en un mero acopio de datos y sin caer tampoco en la típica distinción que se hacía entre simplificadora ya de reconstrucción racional versus reconstrucción histórica, ¿no? Reconstrucción racional entendida como solamente el análisis de argumentos del pasado, pero sin tomar en cuenta el contexto de los autores. Y por otro lado, la reconstrucción histórica, que sería tratar de rehacer el pasado tal como fue, pero un poco perdiendo de vista lo que nos separa de ellos y que pues es muy probable que estaban queriendo argumentar algo. Entonces se pierde a veces como que en esos extremos metodológicos se puede llegar a perder un poco de la riqueza de los pensadores. Entonces, esta reflexión que hace Carlos Vargas nos ayuda pues a encontrar un equilibrio, creo yo. Bueno, después la segunda parte, esta fue la segunda parte del libro que se titula Filosofía, Historia y Argumentación. Y pues después, en la tercera parte, vamos a encontrar también otros 3 ensayos. El primero es el de María Teresa de la Garza Camino, después el de Ángel Alonso Salas y por último un artículo mío. Entonces voy a empezar un poco con el de la doctora María Teresa de la Garza Camino, que se titula Charles Sanders Peirce, la razón creativa. En este artículo, de la Garza expone de manera articulada la concepción persiana de la racionalidad como un proceso creativo, falible y esencialmente comunitario. A partir de una revisión de su obra lógica, epistemológica y pragmatista, la autora muestra que la creatividad no es un rasgo excepcional reservado al genio, sino una capacidad constitutiva de la razón humana presente en la ciencia, la vida cotidiana y la evolución del universo. Peirce es reconocido como una de las figuras intelectuales más originales de la filosofía americana, con contribuciones decisivas a la lógica de la investigación científica. Su aporte más significativo es la formulación de 3 tipos de inferencia: deducción, inducción y abducción. La investigación, según Peirce, comienza con la sorpresa, entendida como la ruptura de un hábito de creencia. Esta sorpresa genera duda e impulsa la búsqueda de una hipótesis que vuelva razonable el fenómeno inesperado. La capacidad humana para elegir hipótesis adecuadas entre muchas posibles
no es infalible ni puramente racional, sino que tiene un componente instintivo y perceptivo, resultado de la adaptación evolutiva de la mente a la naturaleza. Así, la creatividad no es azarosa, sino una forma de razonamiento conjetural que debe ser posteriormente evaluada mediante la deducción y la inducción. Esta concepción se inscribe en el marco del pragmatismo persiano, que entiende el pensamiento como una forma de acción y rechaza la búsqueda de certezas absolutas. Peirce propone el falibilismo, según el cual todo conocimiento es provisional y susceptible de corrección. En lugar de un fundamento inamovible, la racionalidad se apoya en una red de razones interconectadas, comparable a un cable formado por múltiples fibras. Un elemento clave en la génesis de ideas nuevas es lo que Peirce denomina el musement, un estado de juego libre de la mente en el que la imaginación, la percepción y la reflexión interactúan sin reglas ni fines inmediatos. Este estado mental favorece la emergencia de hipótesis creativas y muestra que el avance del conocimiento no depende exclusivamente del razonamiento lógico formal, sino también de la atención a la experiencia y de la especulación libre. En la parte final de su texto, De la Garza analiza la influencia de Peirce en el proyecto educativo de filosofía para niñas y niños desarrollado por Matthew Lipman y Ann Sharp. Aunque Peirce no formuló explícitamente este programa, su noción de comunidad de investigación, su falibilismo y su concepción del pensamiento como actividad social y autocorrectiva constituyen antecedentes fundamentales. Lipman y Sharp adaptaron estas ideas al ámbito educativo, promoviendo comunidades de investigación filosófica en las que niños, niñas y adultos participan activamente en la constitución colectiva del sentido. Finalmente, De la Garza destaca la importancia de la estética en este proyecto, entendida no como una teoría del gusto, sino como la ciencia que orienta hacia el ideal de lo admirable. Inspirada en Peirce, Dewey y Arendt, Ann Sharp concibió el juicio estético como una práctica comunitaria y política que implica imaginación empática, creatividad y cuidado. Así, la comunidad de investigación filosófica no solo busca analizar y criticar, sino también crear un mundo más razonable, más bello y más justo. Y bueno, el artículo del doctor Ángel Alonso Salas se titula Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como yo creía. Reflexiones en torno al peregrinar y la migración. El texto del doctor Ángel Alonso propone una reflexión filosófica sobre el caminar como experiencia humana fundamental, analizada a través de dos prácticas contemporáneas, la migración y la peregrinación, entendidas como dos caras de una misma moneda. Ambas implican el desplazamiento corporal, la exposición a la intemperie y la transformación existencial del sujeto que camina, aunque sus motivaciones y significados sociales difieran. En primer lugar, el autor aborda el fenómeno de la migración, subrayando su relevancia ética, política y social en el mundo contemporáneo. A partir de datos del ACNUR y de análisis críticos de la política migratoria mexicana, se muestra que la migración no es un fenómeno excepcional, sino una característica inherente a la condición humana. Sin embargo, se ha convertido en un problema debido a su criminalización, cosificación y tratamiento securitario, que vulnera los derechos humanos de las personas migrantes. El migrante es reducido a objeto administrativo y expuesto a múltiples formas de violencia, discriminación y precariedad. En este contexto, el caminar deja de ser un simple desplazamiento y se transforma en una lucha por la supervivencia y la dignidad. Como símbolo de esta realidad se introduce la figura de Amal, una marioneta que representa a la niñez migrante refugiada. Su recorrido por distintos países visibiliza el drama de millones de niñas y niños desplazados forzosamente y funciona como un recurso simbólico que interpela la conciencia ética de las sociedades receptoras, favoreciendo la empatía y la apertura hacia el otro vulnerable. En contraste, el texto analiza el peregrinar como una forma de caminar con sentido espiritual y simbólico. Inspirado en las reflexiones de David Le Breton, el peregrinaje se presenta como una práctica milenaria en la que el sujeto abandona la seguridad de lo cotidiano para dirigirse a un lugar considerado sagrado.
el peregrino, en tanto homo viator, asume el cansancio, el dolor y la incomodidad como parte constitutiva de una experiencia de transformación interior. El caminar se convierte así en una forma corporal de plegaria, penitencia o búsqueda de sentido. El autor ejemplifica esta experiencia con el Camino de Santiago y la iniciativa simbólica de la mochila viajera La Luz del Camino, que durante la pandemia recorrió diversas rutas de memoria, en memoria de las víctimas del COVID. Finalmente, el texto propone que la filosofía tiene un papel activo ante estas prácticas, ya sea mediante, por ejemplo, caminatas filosóficas o desde una hermenéutica simbólica que permite interpretar los objetos, mitos y narrativas asociados al caminar. Migrar y peregrinar revelan la fragilidad y la fuerza del ser humano y muestran que los caminos de la vida no son lineales ni previsibles, sino experiencias abiertas que exigen reflexión, responsabilidad ética y apertura al otro. Y bueno, pues por último, el artículo de la maestra Patricia Díaz, que titulé de la universidad a la comunidad, filosofía para niños y niñas como pedagogía pública crítica, en donde reflexiono sobre el potencial de la filosofía para niñas y niños como una práctica educativa que trasciende el ámbito universitario y se proyecta hacia la comunidad como una forma de pedagogía pública crítica. Describo y reflexiono sobre experiencias de talleres realizados con niñas y niños en el plantel Tezonco de la UACM durante eventos de divulgación. La UACM ha sido una universidad comprometida con su entorno, capaz de establecer vínculos horizontales con la comunidad y de generar saberes situados. En este contexto, la filosofía para niños y niñas aparece como una herramienta privilegiada para articular teoría y práctica, reflexión crítica y acción colectiva. La filosofía para niñas y niños es presentada no solo como una metodología didáctica, sino como una práctica filosófica con implicaciones éticas y políticas. A través de la comunidad de indagación, niñas, niños, docentes, estudiantes universitarios y miembros de la comunidad participan en diálogos filosóficos que promueven el pensamiento crítico, creativo y cuidadoso. Estas comunidades se basan en el diálogo, la escucha, la argumentación razonada y el respeto por la diversidad de perspectivas, lo que contribuye a la formación de sujetos autónomos y responsables. Asimismo, se destaca el papel de la universidad como mediadora entre el saber académico y el saber comunitario. Los proyectos de filosofía para niñas y niños descritos en el texto muestran cómo la participación de estudiantes universitarios en contextos comunitarios también transforma su propia formación al confrontarlos con realidades diversas y al exigirles una reflexión ética sobre su quehacer académico. También señalo que algunos temas de la hermenéutica aplicada a la educación desde la perspectiva de Beuchot convergen con prácticas de la filosofía para niños. En conclusión, sostengo que la filosofía para niños y niñas, al salir de la universidad y arraigarse en la comunidad, se consolida como una pedagogía pública capaz de fortalecer la democracia, promover la justicia social y ampliar el horizonte de la filosofía como práctica viva, compartida y transformadora. La propuesta invita a repensar el sentido social de la educación filosófica y el compromiso público de la universidad contemporánea. Bueno, eso es todo. Gracias por acompañarnos. Vamos a dar paso a una ronda de preguntas, de comentarios, si quieren participar de alguna manera. Y por allá les van a acercar el micrófono, nuestro amigo. Bueno, pues primero felicitar a los profesores y hacer una pregunta directamente al doctor Gasso en relación, ¿cuáles son las dificultades que encuentra al momento de aplicar temas como los que se tratan en la primera parte del libro, que no son temas para nada taquilleros? ¿Cuáles son las dificultades?
Bueno, es casi una ofensa que digas que la primera parte no está aquí. y más por el tipo de cosas a las que yo me dedico. Yo siempre he pensado que la lógica es como que lo que fundamenta tres conceptos importantes a la hora que estamos hablando de los fundamentos de la filosofía, de la historia de las ideas filosóficas. Pensamiento por una parte, lenguaje y realidad. Entonces, de alguna manera tú tienes que tener como un concepto de pensamiento que lo puedes agrupar como en dos grandes conjuntos. La parte que tiene que ver con el funcionamiento cerebral y la parte que tiene que ver con el internalismo. Esto por una parte. Por otra parte, el lenguaje se asuma como un sistema formal de relaciones significativas, lo que te hace pensar que es un sistema que está integrado por ciertas secciones que se relacionan entre sí. Por ejemplo, toda tu normatividad sintáctica y por otra parte toda tu normatividad semántica. Puede haber una pragmática, pero la pragmática adviene de las condiciones más básicas de lo que hace que un cálculo sea un lenguaje. ¿Ok? Ahorita te contesto que esto abstracto tiene que ver con la realidad. Y después la realidad es uno de los conceptos más importantes que los filósofos y las filósofas han gastado pluma a lo largo de la historia de las ideas filosóficas. Y tú asumes que puedes dar como un concepto metafísico de la realidad, pero mucha gente pensamos que lo conveniente más bien es saber si lo que nosotros decimos descriptivamente con nuestros contenidos proposicionales está ahí. En efecto, son buenas descripciones de lo que está ahí. Y si son buenas descripciones de lo que está ahí, eso es como un presupuesto de que es una realidad de la cual puedes hablar. En eso me sumo al hecho de que la lógica es un lenguaje. Y el lenguaje lo que te permite es mostrar ciertos contenidos proposicionales. La forma muchas veces que tú tienes del lenguaje son formas que tú puedes extraer del mundo como tal, descriptivamente hablando. Entonces, el hecho de que tú hables de la lógica o tú hables de filosofía de las matemáticas o hables de estas cuestiones que tienen que ver con las herramientas formales de los sistemas, y que intentes hablar de la realidad a partir de ellos, sí suena bastante abstracto, pero es para mí es contraintuitivo pensarlo así. La fundamentación, por ejemplo, de la filosofía de las matemáticas, justo lo que quiere hacer es fundamentar cuál es la relación que existe entre las matemáticas con el mundo. Y la matemática se reduce a ciertas estructuras lógicas. Sin ser un fundacionista en el logicismo, que reduce la jerarquización de la aritmética, o sea, la matemática, la lógica, sin ser eso, sí presupongo que cuando tú estás preguntándote por qué las matemáticas funcionan tan bien para hacer descripciones de objetos en principio no matemáticos, ahí tú te estás preguntando qué tienen que ver tus sistemas, estos que tú consideras formales, con el mundo. ¿Qué tienen que ver con tu vida? ¿Qué tienen que ver con la representación que tú tienes de un número como el número 2? Como le digo a mis alumnos, el número 2 es genial, porque es el único que es par y es primo dentro de todo el conjunto infinito de los primos. Y entonces, cuando tú tienes representaciones de esas cosas, a nivel proposicional, es lo mismo tener representaciones de las cosas como de esta mesa. El realismo y las dificultades que tú tienes para defender el realismo de esta mesa es exactamente las mismas que tú tienes para defender el realismo de ciertos contenidos matemáticos. Entonces la pregunta que está ahí es, ¿cómo se relacionan esas matemáticas con la lógica? Cuando tú abres un libro de física, ¿qué es lo que encuentras? Algebraización física. Matemáticas. Y tú te preguntas, ¿por qué eso es un libro de física y no es un libro de matemáticas? Porque ese es pura álgebra. Esos son patrones, son modelos que tienes. Es una forma de hablar de cosas que no son así, pero con los resultados obtenidos en esas estructuras puedes extender las respuestas a lo que tú sí consideras como la parte física o la parte incluso perceptual. Muchos de nosotros creemos que el mundo es físico, que el mundo es perceptual. No toda la realidad es física, no toda la realidad es perceptual. No sé si me estoy explicando con ello. Y en ese sentido creo que los sistemas lógicos, los clásicos y los que están dentro de un conjunto que se llama el pluralismo lógico, las lógicas no clásicas, lo que hacen ver es justamente eso,
Particularmente los segundos se caracterizan por una motivación, contribuir con el desarrollo de las ciencias físicas. Ni siquiera buscan consistencia interna. Lo que están buscando es de qué manera tú puedes modelar ciertas tendencias de desarrollo científico. Para eso existen las lógicas trivalentes, multivalentes, todo lo que se llama defeasible logic, todo lo que es retractable, entra ahí. Que cuando tú tienes una conclusión a partir de cierta información, tengas la capacidad de ver que a la luz de un contexto específico, esa conclusión puede ser derrotable. Y entonces eso te hace pensar en un mundo altamente complejo. Entonces, pensar a la lógica como una herramienta para poder pensar el mundo es bastante bueno, aunque no sea una herramienta buena para todo lo que hay en el mundo. No sé si me estoy explicando. Pero la culpa no es de la lógica. Lo que pasa es que la lógica está hecha para ciertas cosas. Y particularmente está hecha para nosotros incrementar la confianza que nosotros tenemos en el desarrollo de los programas científicos, los programas filosóficos. La lógica está dentro de ti. La lógica está dentro de tus pensamientos. Tú no puedes nombrar y construir tu pensamiento si no tienes una estructura lógica, si no tienes una estructura lingüística. Cuando nosotros decimos, tengo una representación en un sueño, nosotros pensamos que eso no tiene absolutamente nada que ver ni con la lógica ni con el lenguaje. Si no tuvieses lógica y lenguaje, no lo podrías construir, porque no lo nombras. ¿Ok? Entonces, todas las representaciones mentales que tú tienes y todos los contenidos proposicionales que tienes para una representación general del mundo, con parcelas de representación, de parcelas de hechos del mundo, todo eso tiene un carácter lingüístico. Y creo que el artículo, fíjate, el artículo de Axel Barceló es un artículo que justamente pone en la tela de discusión cuál es la relación entre lógica y lenguaje, porque nosotros pensamos que el lenguaje es algo que nosotros tenemos día con día. Pero si explicamos la forma lógica sin lenguaje, eso parece una contraintuición, porque la forma lógica es un tipo de lenguaje. Así como decir la puerta es azul. Exactamente lo mismo. Tiene una misma estructura composicional. Este salón que tenemos aquí, con estas sillas, con estas personas, tienen un orden intencional. Y yo puedo hablar de eso a partir de una estructura. Entonces las matemáticas y la lógica no están tan lejanas a lo que nosotros creemos que es totalmente inmediato. No sé si me estoy refiriendo bien a lo que tú me estás preguntando. ¿Va por ahí tu pregunta? Jairo. ¿En la qué? La lógica, trato de entender de lo que mencionas, es irme algo previo a decir que hay, ¿no? O sea, ¿cómo es que nombramos eso que hay? ¿O con qué lo hacemos? Tú estás mencionando un lenguaje. Utilizamos el lenguaje y utilizamos la lógica para nombrar eso que hay en el mundo. Nosotros siempre presuponemos que, que el lenguaje que tú estás utilizando, a ver, te lo planteo así. Cuando tú hablas con una persona, siempre presuponen que están hablando de algo. Ahora, el hecho de que la dinámica de significar el mundo tenga que ver con ese presupuesto, no implica que tengas un argumento a favor de un realismo sobre los objetos descritos por tus contenidos proposicionales. Tener una teoría general del significado no implica un argumento a favor del realismo sobre la denotación. Eso es lo que estoy diciendo. Si tú tienes el término casa o tienes el término silla, S-I-L-L-A, ese es un término. La silla es un objeto físico o perceptual y tú puedes nombrar con eso, etiquetar con eso ese objeto. Pero tú también tienes otras maneras de hacerlo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, las teorías generales del lenguaje, que no son antropológicas, sino que son filosóficas porque son teorías generales, no tienen que ver con un uso de una comunidad científica, una comunidad de hablantes en particular, sino que lo que intentas es descifrar en qué consisten los aspectos connaturales de estructura profunda del significado. De eso va la filosofía del lenguaje. Lo que te interesa es decir, esta es la dinámica de cómo se nombra, pero no quiere decir que lo que se nombra existe. ¿Sí me explico? O sea, el hecho de que tú hables de un sentido, un signo y una referencia a la Frege de 1892, Frege lo dice explícitamente en su conceptografía
y en sentido y referencia. Dice, los argumentos a favor del contenido conceptual y los argumentos a favor de sentido y de notación no son argumentos que vayan a demostrar realismo o antirrealismo sobre los objetos que denotan nuestros términos singulares. Entonces, no es necesario hacer ontología para hacer lenguaje y pensarlo como significativo y pensarlo como descriptivo. Por otra parte, con esto cierro mi intervención a esto, por otra parte, eso no quiere decir que haya filósofos y que haya filósofas que les interesa la estructura profunda de un objeto. Para eso existen los que hacen ontología y ontología analítica. Esas personas lo que les interesa es decir cuáles son las propiedades del objeto. ¿Me explico? ¿Cuáles son aquellas cosas que hacen que sustancialmente ese objeto sea lo que es? Y como dice Aristóteles, que si no tiene, dejaría de ser lo que es para ser otra cosa. ¿Ok? Esas son preguntas de naturaleza metafísica, con su ingrediente ontológico, la cereza ontológica, que se habla del objeto. Pero cuando resuelves las propiedades del objeto, resuelves las propiedades de los hechos que conforman esos objetos en relación. No sé si me estoy explicando. Entonces tienes como estas dos maneras de pensar el mundo. Una, como un objeto completamente independiente de tu lenguaje, y otra, como un objeto que se puede descriptivamente hablar de él solo en la medida en que tienes un lenguaje como un sistema formal significativo. Entonces, esa es una forma muy interesante de ver ambas cosas que te acabo de decir, la relación que existe entre lógica, lenguaje y matemáticas sobre la realidad. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas noches y muchas felicidades a la profesora y al profesor por el diseño de este recurso filosófico. Mi pregunta sería, con la variedad de artículos y temas, con la variedad de artículos y escritos que constituyen su obra, ¿qué temas o filósofos de la historia nos recomiendan estudiar y aprender para poder leer este interesante libro? ¿Te refieres a filósofos que hayan hecho filosofía de la historia o filósofos en la historia? No sé si te entendí bien. Filósofos que le permitan leer las contribuciones que hay en. Bueno, pues vas a encontrar, pues sí, yo diría que siempre es bueno leer a Aristóteles, pero pues también vas a encontrar ahí referencia a, pues a Hegel, en el caso de algunos de los artículos. También, pues, alguien que está muy presente en varios de los artículos que componen el libro es Charles Sanders Peirce. Así es que tal vez también, pues, hay un hilo, uno de los hilos conductores, creo yo, que se pueden encontrar en algunos de los textos es eso, la referencia al pragmatismo y cómo pues sus vertientes pues para la semiótica, para la educación, para la filosofía de la ciencia. Creo que hay ahí un tema en común en varios de los autores del libro. También pues sería importante, creo yo, pues conocer por ejemplo, pues dentro de lo que menciona, por ejemplo, el doctor Beuchot, pues a la tradición hermenéutica, pues algo de lo que él menciona en el trabajo, pues es a Gadamer. Entonces yo creo que eso también podría ser una buena, pues un buen referente. Bueno, yo nomás estoy hablando de parte del libro, ¿verdad? Porque ya Jesús mencionó a Frege, pues bueno, también algunos de los filósofos contemporáneos, ¿no? De las matemáticas, como Philip Kitcher, que pues hay varias cosas traducidas al español.
En fin, no sé si estoy respondiendo tu duda a ese respecto. Bueno, mencionamos o se mencionan a más autores, pero por ahora eso es lo que te podría decir. No sé si quieras decir. Sí, claro. Yo creo que estratégicamente el libro también está pensado para que el lector se dé cuenta que hay ciertos autores paradigmáticos en ciertas áreas, ¿ves? Sí. Entonces, por ejemplo, si tú vas a leer la primera parte y vas a leer artículos que tienen que ver con filosofía de la ciencia y lógica, creo que es bastante útil que tú te incorpores a una lectura de la historia de las ideas de esas áreas, ¿ves? Por supuesto, Aristóteles, y Aristóteles no es solo, a ver, Aristóteles no es la silogística únicamente, ¿ok? Aristóteles no es únicamente el primero y segundos analíticos. Generalmente, todos los principios lógicos vienen en la metafísica. Si no me equivoco, en el libro cuarto, sección 7. Y es ahí donde se habla del tercero excluso, y es ahí donde se habla del concepto de verdad, y es ahí donde se habla de todos los principios no determinados dentro de nuestros sistemas lógicos de primer orden. Entonces, ahí, por ejemplo, si no entiendes algo que tenga que ver con la manera estándar de pensar los sistemas lógicos formales, pues entonces la invitación es leer esos autores. Godfrey Guillaumin, ¿quién hace prácticas científicas? ¿Quién fundamenta el conocimiento científico como una teoría que se entiende como una medición de otras teorías y que después esa medición de otras teorías redunde en una medición de una siguiente? Es lo que yo decía. Parece un pensamiento de transitividad epistémica virtuosa, ¿no? Y lo bonito que tiene ese artículo es que él considera, a partir de la distinción entre entender una teoría científica en términos sintácticos y en términos de modelos, ese es su punto de partida. Pero en realidad lo que a él le interesa es defender qué es lo que se entiende por teoría científica como unidad de la ciencia desde la práctica científica. O sea, desde sistemas no formales, no formalistas. Y eso también es muy interesante. ¿Qué libros tienes que leer? Bueno, los libros que tengan que ver con epistemología clásica de la ciencia, como lo ves en la UNAM, o filosofía de la ciencia, o cuestiones que tienen que ver con teoría del conocimiento. Jonathan Dempsey es una buena introducción para epistemología clásica, por ejemplo, ¿de acuerdo? O las prácticas científicas, lo que tiene que ver con Peirce, también, con las lógicas del descubrimiento, ¿no? O las lógicas de la abducción, ¿no? Eso es muy interesante. Y cuando ves, por ejemplo, el artículo que por ahí vi a este Julio, que se me hace muy interesante cómo va relacionando las cuestiones de la semiótica con la iconicidad y la iconicidad con las cuestiones abductivas y las cuestiones abductivas con las cuestiones de los argumentos trascendentales, pues cada una de ellas tiene fundamentación de marcos teóricos muy específicos, ¿no? La semiótica tiene, pues, su campo, sus filósofos y sus filósofas. Yo no sé tanto de eso, no te puedo decir algo que no sé, te estaría mintiendo. Pero, por ejemplo, si tú hablas de pensamientos icónicos o tienes una noción de una lógica que tiene que ver con una lógica del descubrimiento, evidentemente Peirce está presente. Y Peirce es un autor que atraviesa, ¿no? Como transversal en diferentes artículos, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, quizá tal vez otra cosa que podríamos decir es que no es nuestra intención decir solo lean a estos autores o debes de preferir bueno, por lo menos desde mi punto de vista, pero digamos, sino mostrar un abanico de temas y pues que cada quien pueda tomarlo como un punto de partida. Nosotros pensamos, yo creo que ambos pensamos o coincidimos en que el pluralismo en filosofía es importante y que pues no estamos ya como en condiciones de excluir a ciertos autores o no sé, pero privilegiar a algunos. Lo que pasa es que nosotros investigamos en ciertas áreas y en esas áreas predominan este tipo de autores. Entonces es lo que yo podría agregar. Y en el libro del 2014 están otras áreas. Así es, sí. Tenemos otro libro que es del 2014,
que se hace algo parecido a esto, pero que se privilegian otras áreas porque estábamos en un momento de nuestros proyectos de investigación distinto, ¿no? Entonces, eso es lo que te podemos decir. Sí. Bueno, ¿alguna última pregunta? Buenas noches. Bueno, primero que nada, muchas felicidades. Mencionaron que querían abarcar varios campos de la filosofía y a mí me parece muy interesante, bueno, me encantaría saber cómo fue el proceso de selección de los autores, de los campos, de los artículos que se tratan a lo largo del libro, más que nada. Pues muchas gracias, muy interesante la pregunta. Bueno, en parte fue que algunos de los autores del libro aceptaron nuestra invitación a pues exponer su trabajo en la UACM y entonces pudimos interactuar directamente con ellos. Nos visitaron en Tezonco, como por ejemplo el doctor Julio Horta, que lo vemos para allá, pero también Ángel Salas, también el doctor Guillaumín, incluso el doctor Beuchot una vez fue invitado por los estudiantes de filosofía y nos dio una conferencia magistral muy, muy buena. Entonces, en ese contexto, pudimos dialogar con cada uno de ellos y por eso es que finalmente también los invitamos a colaborar en este libro, dado que sabemos que son expertos en sus respectivas áreas y que queríamos pues dar a conocer a nuestra comunidad pues de los mejores frutos que pudimos ir recopilando en lo que pudimos ir invitando a los expertos, ¿no? Eso podríamos decir que es una vía en la que seleccionamos. Por decirte algo, María Teresa de la Garza Camino, pues ella es una de las personas que introdujo la filosofía para niños en México y que ha hecho reflexiones sobre feminismo también. Entonces, pues yo consideré que también que era como obligado invitarla a ella, dado que pues una parte de nuestros proyectos ha estado dedicada a investigar sobre ese tema, ¿no? Filosofía para niños y niños. Entonces dije, bueno, pues ojalá que ella quiera contribuir con un trabajo. Ella nos había dado una conferencia también para la UACM virtual y pues sí, aceptó de buena gana y pues me pareció que eso podía fungir como pues uno de los caminos por los cuales hicimos esta compilación. Sí, no sé si estoy contestando más o menos. Eso fue, digamos, nuestro interés era construir, tejer redes, tejer una comunidad, digamos, entre la UACM, los estudiantes, nuestro proyecto de investigación y también los investigadores de otras universidades. Eso pensábamos, yo creo que también que la UACM tiene una gran calidad en muchos de sus docentes, en muchos de sus estudiantes, y que quizá estamos un poco a veces encerrados en nosotros mismos un poco y que necesitamos, yo creo, salir más y comunicarnos más con las otras universidades. Entonces eso también creo yo fue una intención, ¿no? Eso. Claro, porque es un libro que está escrito para todo el mundo, o sea, no está escrito únicamente para los estudiantes de la UACM, está escrito para estudiantes, docentes e investigadores. Por ejemplo, también un punto eje para elegir ciertos autores y para elegir ciertos temas tiene que ver con lo que se está discutiendo hoy en día y que se generó en nuestro proyecto de investigación del 2024, que tenía que ver con si la lógica era normativa o no. Mucha gente actualmente no defiende la normatividad de la lógica. Yo en eso soy mucho más ortodoxo. Yo sí pienso que la lógica debe estar fundamentada bajo un criterio normativo y que la aplicación de la lógica también genera criterios normativos de aplicación, ¿no? Pero hay gente en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, por ejemplo, que consideran que la lógica ya no debe ser normativa. Entonces, ese tipo de cuestiones, de identificar problemas clave en diferentes áreas, también nos movió para invitar a personas muy específicas en cada una de las áreas que componen el libro. Sí. Muchas gracias.
Bueno, a nombre de Librería Bonilla y de Bonilla Artigas Editores, queremos agradecer tanto a los coordinadores de este libro como al público presente por haber asistido a esta presentación. Para continuar, queremos informarle que hay libros en el mostrador y les invitamos a un pequeño cóctel y un vino de honor. Muchas gracias. Gracias.